Señoras y señores, desafiamos al frío, a la lluvia y a la gripe, incluso a la CGT que le da por hacer paros los viernes. Es decir, lo felicito por la valentía. Hoy vamos a hablar de las profecías mayores, es decir, de las de Jesucristo y sus apóstoles. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús, que es para los católicos la fiesta del amor de Jesucristo a los hombres, o sea, del amor divino humano de Jesucristo. Y este amor divino humano, dijo el recitado que está, o los tres recitados que están en el capítulo 24 de San Mateo, que encierran cosas tremendas, o por lo menos cosas sumamente serias, de manera que la debilidad de nuestros tiempos se acobarda ante eso, ante esos anuncios. Pero procede del amor de Jesucristo esos mismos anuncios. Todo lo que dijo Jesucristo procede del amor de Jesucristo. No es extraño que haya misterios en la revelación del Dios verdadero. Lo raro sería que el Dios verdadero revelase su naturaleza y revelase el futuro a los hombres y que no hubiera misterios allí. Eso sería imposible. Entonces Dios sería igual que nosotros. Los que quieren eliminar las cosas duras que hay en la religión cristiana o en la revelación de Cristo, lo que desean en el fondo es que Dios sea lo mismo que nosotros, igual que nosotros, y no es igual que nosotros. Desean que no haya pecado, que no haya muerte, que no haya la maldad del hombre ni la maldad del demonio, que supriman eso y entonces se van a poder suprimir las consecuencias de todo eso. Si no, no se puede suprimir. Dios no puede suprimir esas cosas sin destruir el albedrío del hombre y el albedrío del demonio, y no destruye Dios las cosas que creó, dice la Escritura. Dios no aniquila nada de las cosas que creó, pero el amor de Él lo que hace es ayudarnos o enseñarnos cómo evitar esas cosas. Es decir, podemos elegir, de manera que Él nos ha puesto por delante todo lo que hay en la realidad de la vida humana, natural y sobrenatural, para que nosotros elijamos nuestra suerte nosotros mismos. Estas clases son un poco espinosas porque es materia muy difícil y no debo dar mis propias conjeturas o mis propias hipótesis como hice en el libro sobre el Apocalipsis que escribí, sino que debo dar estrictamente los hechos. O si doy conjeturas debo advertir que son conjeturas o que son hipótesis. Por ejemplo, yo no sé cuándo será el fin del mundo o el fin del tiempo, porque el fin del mundo está mal dicho. Finimondo, dicen los italianos. Cualquier cosa un poco desastrosa que haya, dicen, es un finimondo. Pero no es el fin del mundo, es el fin del tiempo o del siglo, como dicen los profetas. Y en esto digo lo mismo que decía Mahoma, el cual una vez le preguntaron cuándo sería el fin del mundo, y él dijo: cuando se muera mi mujer parecerá el fin del mundo, pero cuando me muera yo va a ser el fin del mundo de veras para mí. Lo cual concuerda con lo que dijo Benito Mussolini, según cuentan también, que una vez dijo: todos preguntan qué será de Italia cuando se muera Mussolini, pero lo que a mí me preocupa no es qué será de Italia cuando se muera Mussolini, lo que me preocupa es qué será de Mussolini cuando se muera Mussolini. Debo andar por los 70, mejor de no hacer la cuenta, dice un español conocido mío. Por lo tanto, las profecías escatológicas de Cristo nacieron de su corazón, no solo porque al prevenirnos de la gran apostasía y de la gran tribulación, les quiebra el aguijón, que es el miedo, sino porque hay en ellas dos cosas singularmente paternas. Una, el enseñar a los fieles a huir de Jerusalén antes de su horrenda destrucción. Otra, el decir que caerían, si fuera posible, hasta los mismos escogidos ante los milagros del anticristo, hablando ya del fin del mundo. Y esa, si fuera posible, es una
es un inciso de una gran dulzura, porque quiere decir que no es posible que caigan los escogidos. Y los escogidos son los que simplemente escogen, como hemos dicho, está en nuestras manos nuestro destino. De manera que los que escogen ser fieles no pueden caer, aunque se desencadene toda la potencia del diablo y todos los milagros del anticristo. Y añade más, por amor a los escogidos serán acortados aquellos días, los días de la tribulación, que serán, según veremos más tarde, 3 años y medio. Las profecías mayores acerca del fin del tiempo son las del Nuevo Testamento. Jesucristo, Pedro y Pablo y Juan Evangelista, que escribió el Apocalipsis, que significa justamente revelación o profecía. El fenómeno del profetismo se halla no solamente en la religión cristiana y la hebrea, sino en casi todas las otras religiones: hinduismo, mazdeísmo, mahometismo. Señaladamente en la religión greco-romana, la mitología greco-romana, con sus augures, sus arúspices, sus pitonisas y sus sibilas, que llenaban hasta con exceso la vida del hombre romano. Aristóteles escribió un tratadito acerca de las profecías o predicciones que se pueden sacar de los sueños, es decir, es un anticipo del freudiano, de Freud. El Apocalipsis lo veremos especialmente en las próximas clases. Las profecías que Pedro y Pablo agregaron a las de su maestro son sencillas. San Pablo añade la profecía de la conversión de los judíos y la descripción del anticristo, las cuales cosas no están sino indicadas en los evangelios. Jesucristo no nombró al anticristo, no se dignó nombrarlo, parece que aludió a él en una frase que le dijo a los judíos en sus últimos días cuando se oponían, discutía acerbamente con ellos, en que les dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido, vendrá otro en su propio nombre y lo recibiréis. Pero no es seguro que se refiera al anticristo, porque puede referirse a la cantidad de falsos cristos que aparecieron después de su muerte y antes de la destrucción de Jerusalén, dice Santo Tomás. Dice, no es seguro que Cristo se refiriese con este otro que dice acá al anticristo. Sin embargo, puede ser. Además, San Pablo alude continuamente a la segunda venida, llegando hasta jurar por ella. Os conjuro, dice, por la venida del Señor y nuestra futura conjunción con Él. 22 veces nombra San Pablo la parusía con diferentes términos: el día del Señor, la aparición del Señor, los últimos tiempos o simplemente parusía. Y en 2 pasajes difíciles acerca de la resurrección, San Pablo dice que seremos levantados vivientes hacia Cristo en los aires. Nos qui vivimus, nosotros que vivimos. Pues San Pablo parece creer que la parusía está próxima y que él quizás estará aún vivo cuando llegue. No es que crea eso como cosa de fe o revelada, sino que eso podría ser, y efectivamente eso podía ser. No sabemos el día ni la hora. Pero cuando los tesalonicenses dejaron caer los brazos y dejaron de trabajar a causa del próximo fin del mundo, los reprendió gravemente, diciéndoles que la gran señal del apartamiento del obstáculo todavía no se había dado, y repitiendo la palabra del Señor, que no sabemos el día ni la hora. ¿El obstáculo qué es? Lo veremos en otro lugar. Y termina esta exhortación haciendo una descripción del anticristo, hablando 2 veces del obstáculo que no sabemos bien qué es, una cosa que impide que el anticristo aparezca, y finalmente diciéndoles: el que no trabaje, que no coma, lo cual no lo inventó Perón, como ven ustedes. En cuanto a San Pedro, dice lo mismo que San Pablo y que Jesucristo, que cuando se aproxime el tiempo, entonces los hombres no querrán creer y negarán pervicazmente que Cristo haya de volver. Y ese es otro de los signos. Mas Cristo dijo 10 veces por lo menos que Él había de volver.
Su larga profecía acerca de su retorno llena un capítulo de San Mateo, el 24, antes de 2 parábolas que versan sobre eso mismo, las 10 doncellas o las 10 vírgenes y los 5 talentos, seguidas de la parábola del último juicio, y después sigue su pasión y muerte en el capítulo 26. Este capítulo 24 debemos considerar ahora, el cual se repite abreviado en los otros 2 evangelios sinópticos, San Marcos y San Lucas. La parucía está situada como en el centro de la prédica de Cristo. Y lo que hay que notar primero es que después de anunciar cosas tremendas, Cristo dice que levantemos las cabezas porque nuestra salvación está cerca. Y después de decir que habrá una tribulación, la mayor desde el diluvio y aún desde que el mundo es mundo, empieza a hablar de la primavera cuando la higuera reverdece. Y después de decir que de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre, dice que notemos los signos que para eso los dio. Y parece contradictorio, pero no lo es. Porque una cosa es saber exactamente la fecha y otra cosa su proximidad. El Concilio de Florencia prohibió que se fijase el año de la venida de Cristo, porque muchos lo hicieron esos. Muchos ilusos fijaron el tiempo de la venida de Cristo. Por ejemplo, Holzhauser, un gran comentador del Apocalipsis, que dijo que el anticristo iba a venir el año 1911. Y después los adventistas, por ejemplo, el fundador de los adventistas, que me parece que se llamaba Brown, lo fijó para 1843, el fin del mundo. Y después vio que no pasaba el fin del mundo, entonces los postergó a 1857. Y así lo han ido postergando hasta ahora los adventistas, que son lo mismo que los testigos de Jehová, los que más predican acerca de los últimos tiempos. Casi no predican más que acerca de eso. La proximidad sí, y esa proximidad Cristo repite una y otra vez, que estemos vigilantes, cautelosos y preparados, porque si el dueño de la casa supiera cuándo va a venir el ladrón, estaría despierto y no dejaría saquear su casa. Y así vosotros estad despiertos y con luces en las manos y ceñido el cinturón, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de volver, porque su vuelta será en cierto modo repentina y total, como el relámpago, que en un instante cruza todo el ámbito del cielo de oriente a occidente. Lo cual creo ha de entenderse así. Para los no creyentes en la parucía será una sorpresa absoluta, un rayo en cielo sereno. Para los creyentes que estarán atentos a los signos, será sorpresiva de todos modos por lo instantánea y lo súbita. Lo mismo que en los días antes del diluvio, dice Cristo. Los hombres comían y bebían, se casaban y daban sus hijas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo conocieron hasta que vino la gran riada y barrió con todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. El llamado sermón escatológico lo habéis leído o podéis leerlo. No puedo explicarlo párrafo por palabra por palabra, porque no hay tiempo, pero voy a dar el núcleo de él, distribuido ordenadamente. 3 cosas hay que notar acerca de él, que son una sola. Primera, Cristo predice a la vez 2 sucesos análogos separados por un largo intersticio: el fin de Jerusalén próximo y el fin del siglo más lejos, lo cual llaman el tipo y el antitipo los teólogos actuales, y es propio de toda la literatura profética. Así, por ejemplo, San Juan en el Apocalipsis da el tipo que está describiendo él allí, es la persecución de Nerón y Domiciano, y el antitipo es el fin del mundo. Y Jeremías y Zacarías, por ejemplo, predicen la redención del hombre por medio de la vuelta del pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Predicen el cautiverio de Babilonia que estaba próximo, y en esa predicción encierran
una cosa mucho más grande que uno ve que queda enteramente ancha, que es la redención del mundo por Jesucristo. Y así también Isaías, a su vez, prediciendo la vida de Cristo, la pasión, los dolores de Cristo y la resurrección, predice el triunfo de Cristo al fin del mundo. Engloba en esa predicción una cosa mucho más lejana, que es el antitipo. Toda la literatura profética es así. Los apóstoles le preguntaron a Cristo las dos cosas juntas, y él respondió las dos cosas juntas. Dinos cuándo serán estas cosas y cuál es el signo de tu llegada y de la consumación del siglo. Estaban sentados en el bordo que domina Jerusalén, el monte Oliveto, y era su último viaje a la ciudad sagrada, que había de ser esa misma semana la ciudad de Isida. Y mirando el espléndido templo edificado por Salomón y reedificado por Esdras, se lo mostraron diciendo: Señor, mira qué piedras y qué fábrica. Y él respondió tristemente: en verdad os digo que no quedará de eso piedra sobre piedra. Y ellos que creían el templo de Jerusalén había de durar hasta el fin del siglo, le dijeron la pregunta que dije antes: ¿cuándo será eso y cuál será el signo? La segunda observación es que los dos sucesos capitales están indicados con claridad indudable en las palabras de Cristo, de modo que es calumnioso decir que Cristo produjo un sermón máximamente confuso, porque dice a los fieles que huyan cuando vean a Jerusalén cercada por segunda vez, como de hecho hicieron sus fieles, después del cerco abierto de Vespasiano, antes del cerco cerrado de Tito. Les dijo: cuando veáis la ciudad cercada, huid cuanto antes. Si uno está en el campo, que no venga a buscar sus cosas. Si uno está en la azotea, que no baje a hacer la valija. Si uno está en la casa ajena, que no vaya a su casa. Cuanto antes huir. Y efectivamente hubo un cerco abierto del general Vespasiano, durante el cual se podía huir. Y entonces huyeron los cristianos, los judíos convertidos al cristianismo, y se refugiaron en la región montañosa de Pella. Cristo les había dicho a los que están en Jerusalén que huyan a la montaña. Y después lo llamaron a Vespasiano a Roma para hacerlo emperador, y mandó a su hijo Tito, y Tito hizo un cerco durísimo y circulló por medio de una valla, Romanum Vallum, toda Jerusalén, de manera que no podía escaparse nadie. Y empezaron a suceder todas esas cosas atroces que narra Josefo, el historiador judío, en el libro de Velo judaico, de la guerra judaica, que son increíbles, como dice San Agustín, las atrocidades que pasaron allí, la matanza, la masacre que hubo, la destrucción del templo y de todo Jerusalén, de manera que realmente se verificó ya en figura lo que dijo Cristo, que iba a ser la tribulación más grande que ha habido desde el diluvio acá, dijo, esa tribulación de Jerusalén. Después del cerco abierto de Vespasiano, antes del cerco cerrado de Tito, y con eso indicó claramente la ruina de Jerusalén, el tipo. Y después dijo que la ira vendría sobre los judíos infieles y serían pasados a cuchillo, y serían llevados cautivos por todo el mundo, y Jerusalén sería pisada por los extranjeros, hasta que se cumpla el tiempo del juicio de las naciones, lo cual indica el antitipo. Después de destruida Jerusalén, Jesucristo sigue diciendo cuál será la suerte del pueblo judío. Y esto está en el texto resumido de Lucas en el capítulo 21. De modo que uno de los rasgos de la profecía se cumpliría solamente en el tipo y solo figuradamente en el antitipo. Y viceversa, otro de los rasgos, los signos en el sol, la luna y las estrellas, se cumpliría más bien en el antitipo. Y la predicación del Evangelio por todo el mundo y muchos otros signos. De tal manera que los santos padres que he estado repasando hoy, en general, se dan cuenta de que hay dos predicciones juntas acá. Algunos más simples, a los cuales San Remigio los llama los simples, dicen: no, todo esto se refiere a la caída de Jerusalén, ya se ha cumplido.
Pero San Remigio les dice, es demasiado ancho, hay muchas cosas que coinciden, pero otras no coinciden con la caída de Jerusalén. Y San Agustín dice claramente que las dos, la predicción indica las dos cosas, solamente que el acento está puesto en el principio está puesto en una cosa, que es la caída de Jerusalén, y en el final está puesto en otra cosa, que es el fin de los tiempos. Y algunos padres, como San Crisóstomo, dividen este sermón en dos partes. Hasta el versículo 29 dicen, hasta aquí se refiere a la caída de Jerusalén. Y del 29 hasta el fin dicen, hasta aquí se refiere al fin de los tiempos. Pero no es así, en realidad todo se refiere a la caída de Jerusalén, todo se refiere al fin de los tiempos, de acuerdo al estilo profético. Tercera observación, esto resuelve sencillamente la gran dificultad que tuvo perplejos a los intérpretes y fue ocasión de muchas blasfemias. El versículo final que dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. Esto llevó a algunos de los santos padres a decir que toda esta predicción se refería solamente a la caída de Jerusalén, como San Hilario de Poitiers, por ejemplo, y se verificó por tanto el año 70. Pero entonces, ¿cómo se entenderían las palabras que siguen en San Lucas? Tened pues cuidado de vosotros, que no se entorpezcan vuestros corazones en la crápula y en la ebriedad y en las curas de esta vida. No sea sobrevenga sobre vosotros repentino aquel día, porque caerá como una red sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra, lo cual evidentemente no se puede referir a los judíos y a Jerusalén, sino a una destrucción universal y posterior sobre toda la faz de la tierra. Sobre este versículo enigmático edificaron los impíos actuales una escuela de interpretación llamada escatológica. Hay como 6 escuelas racionalistas diferentes en Alemania, encarnizadas en interpretar toda la escritura en forma natural, de manera que no quede ni rastro de milagro, ni de profecía, ni de nada por el estilo. Y esta es la última y la peor, en la cual el más conocido es el famoso Alberto Schweitzer, el santón de Lambaréné, al cual celebran tanto los pasguatos de hoy día, porque fue un santo ateo, tan santo como yo o menos. Estos pretendían enseñar que Cristo se equivocó, y por tanto que fue tan profeta, tan Mesías y tan Dios como yo y usted. Pues según ellos, Cristo creyó que el fin del siglo era inminente y vendría durante su vida, o bien poco después de su muerte. Y adornan esto con una cantidad de disparates que no hay para qué demorar en ellos. Baste decir que hay lo menos 10 textos del Evangelio que demuestran que Cristo sabía que pasaría mucho tiempo después de su muerte y antes de su parucía. Y si no, ¿por qué fundó su iglesia? ¿Por qué aludió a ella en la parábola del grano de mostaza y el trigo y la cizaña? El grano de mostaza es un árbol que va creciendo lentamente hasta convertirse en el mayor de los árboles, dice la iglesia. El trigo y la cizaña, donde dice que el tiempo de la mies, después que el trigo y la cizaña han crecido todo lo posible, es el tiempo de la consumación del siglo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el universo y después vendrá el fin. Estamos locos. La predicación en todo el universo no se puede hacer en 3 o 4 años. Pide siglos, como en efecto se hizo. No, la generación que escuchaba a Cristo vio el cumplimiento de la profecía en el tipo. Es decir, los apóstoles y los discípulos que estaban con Cristo vieron la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y la generación a que pertenecemos nosotros, la estirpe cristiana, pues la palabra usada por Cristo significa también estirpe, verá el cumplimiento del antitipo. Estirpe, ahí estaban los apóstoles que representaban a la iglesia de la cual somos nosotros, de manera que era una estirpe nueva que nacía, y así la llama San Pablo, generatio nova, una generación nueva nacía entonces. Y esa estirpe también se puede decir que verá
todas estas cosas, no pasará esta estirpe hasta que todas estas cosas sean hechas, dice Cristo. Pero no es tan seguro eso. Lo que es seguro es que la destrucción de Jerusalén la vieron los apóstoles que estaban allí presentes. Santo Tomás dice esto de que al fin y al cabo nosotros somos la generación cristiana que empezó con Cristo. Y los santos padres no se preocupaban de esta dificultad racionalista, no se preocupaban mucho porque simplemente decían, y la estirpe cristiana va a ver el fin de todos los tiempos. Pero esta fue suscitada en los tiempos modernos con gran fuerza por estos sabiazos alemanes que saben mucho en el campo de la erudición y de la lingüística, pero están enteramente torcidos en su mente por la impiedad, por el ateísmo. Ahora bien, ¿cuáles son los signos de este gran suceso dual? Primeramente hay un presigno o signo remoto, que son guerras y rumores de guerra en San Lucas, o como dice San Mateo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá sediciones y revoluciones. Ya hablé de esto en la conferencia anterior, poniéndolo como ejemplo de los signos que muchos ven cumpliéndose ahora en nuestros días. Y añadió Cristo, pero todavía no es el fin, mas es el comienzo de los dolores. Es el comienzo de la parturición, dice San Jerónimo. Eso siempre ha habido en el mundo, guerras y rumores de guerra, pero como ahora nunca, como hemos dicho. No lo digo yo, sino el Papa Benedicto XV, durante la Gran Guerra Primera, notó que como nunca antes en el mundo, la guerra se había convertido en institución permanente de toda la humanidad, que después de 2 guerras mundiales viene el rearme, el desarme, la conferencia del desarme y la mar de conferencias por la paz, paz, paz y no hay paz. Desde la guerra del 14 ha habido 40 guerritas y una guerraza en el mundo, por lo cual yo creo que ese signo se ha cumplido, y conmigo muchos que valen más que yo y que ya nombré. Después añade, y habrá terremotos, pestilencias y hambre, lo cual no falta tampoco hoy día, y en proporción mayor que nunca en el mundo. En la riquísima República Argentina, tan proveída de recursos, hay hambre. Hambre en varias manchas que hay en Argentina, en el norte de Córdoba, en Santiago del Estero, hay hambre permanente, hay desnutrición de los chicos, mortalidad infantil y hambre permanente desde mucho tiempo. Y los aviondos nos amenazan ahora con la explosión demográfica, que según ellos va a traer un hambre universal antes de 30 años, sobre todo en América Latina. Que el diablo sea sordo, es decir, que no lo soy. Menos mal si es, como dijo Cristo, solamente el comienzo de los dolores. Siguen los signos propiamente dichos, que son 3. Un montón de pseudo profetas, o sea, maestros y propagadores del error, lo cual corresponde a la gran apostasía que predice San Pablo. Segundo, el Evangelio habrá sido predicado en todo el mundo. Tercero, sobrevendrá una gran persecución sobre los fieles, la cual también anota San Juan Apocaleta. Si eso corresponde a los sucesos actuales, corresponde a cada uno creerlo o no, porque en eso no tengo palabra del Señor, como dice San Pablo, es decir, yo no lo sé de cierto. Una cosa es cierta, y es que si ha de venir una gran apostasía, un universal receso, una infusión de malas doctrinas en todo el mundo, ella invadirá la iglesia establecida o procederá de ella, porque es del todo inconcebible que si la iglesia ecuménica permanece fiel, firme y fuerte en la fe, se produzca una apostasía tan grande en el mundo. Aquí yerra, según creo, Roberto Hugo Benson, en su Señor del Mundo, la novela en que describió el reino del anticristo, donde pinta una iglesia firme y ferviente, aunque muy raleada, en medio de un mundo que sigue la herejía del anticristo.
el filosofismo o humanitarismo o adoración del hombre. No puede darse eso si no hay al mismo tiempo el auge de una religión falsa o nuestra misma religión adulterada a cargo de la segunda bestia o pseudo profeta, que es un jefe religioso y quizás un genio religioso, del cual veremos en la clase próxima más detalladamente, porque dice San Juan se parece al cordero, pero habla como el dragón, el cual ayuda a triunfar al gran emperador plebeyo. Joseph Pieper, filósofo alemán que escribió un librito muy bueno sobre el fin del tiempo, que lo han traducido hace poco al español, dice que eso será la propaganda sacerdotal a la orden del anticristo, a semejanza de la propaganda de los sacerdotes en tiempo de San Juan Evangelista, que fueron en medio de propagar la religión del Divus César o del divino César o del emperador de Roma por todo el imperio. Pero nada impide que haya eso, que haya claudicación de muchos sacerdotes que se pongan al servicio de la propaganda del anticristo y al mismo tiempo haya uno que los dirija. Al contrario, eso es indispensable. Es lo mismo que el caso del anticristo colectivo o el anticristo personal. La discusión esa que se lleva a cabo muy fuertemente desde el tiempo de los protestantes, si el anticristo va a ser un cuerpo colectivo, por ejemplo el comunismo o como dice Selva Lagerlöf, o la masonería o el que sea, o va a ser un hombre. Va a ser las dos cosas, porque es imposible que un gran movimiento no suscite de su seno un hombre que lo dirija, como el nacionalismo italiano suscitó a Mussolini antes que Mussolini, y después el gran hombre le imprime su sello al movimiento y lo endereza y lo dirige. Eso es obvio, es una ley de la historia, de manera que la discusión es vana, esa discusión actual de si será una colectividad o si será un hombre personal. El teólogo Suárez dice que es de fe que será un hombre personal, tanto el anticristo como el pseudo profeta o segunda bestia. Aquí puedo hacer un paréntesis acerca de los testigos de Jehová, porque tengo tiempo. Los testigos de Jehová, recién los nombré, es una secta protestante, aunque ellos dicen que no son protestantes, que son muy fuertes y trabajan mucho acá. Estos predican esto mismo que he dicho sobre los signos. Es decir, ellos dicen que se han cumplido los signos de la guerra mundial, universal, y del capitalismo, que la descripción que hace San Juan en el Apocalipsis no se parece para nada al incipiente y elemental capitalismo romano, sino que es un capitalismo muchísimo más perverso y fuerte. Y en los dos capítulos en que describe la Babilonia o la Gran Ramera, San Juan describe un capitalismo tremendo que oprime a todo el mundo y tiene un poder grandísimo y está colmado de riquezas. Y la tercera es la era atómica. Dicen lo mismo que he dicho sobre los signos, aunque con mezcla de grandes disparates en otros puntos. Son muy fuertes aquí en la Argentina y en Norteamérica no digamos. Al publicar este libro en 1963, que se llama Babylon the Great has fallen, God Kingdom rules, Babilonia la Grande ha caído, el reino de Dios reina o dirige. Es una especie de Biblia de ellos o de enciclopedia donde se contienen todas las doctrinas de ellos y una interpretación completa del Apocalipsis. Dicen que en 1963, cuando salió este libro, tenían ya 1.028.000 adeptos en todo el mundo. Ese nombre, Testigos de Jehová, es tomado de las profecías de Isaías. Fue adoptado en 1931 en una de sus asambleas multitudinarias. Este libro, que es una especie de Biblia o de enciclopedia religiosa, se difundió en una de estas asambleas en Nueva York, 1953,
donde había 258.000 asistentes y 126 estaciones transmisoras de radio, porque los yanquis hacen todas las cosas en medida colosal siempre. Se hizo una primera edición de 1 millón de copias regiamente impresas, que es esta. Se vendió a $1 el ejemplar y ganaron plata. No de balde son yanquis. Muchos de ustedes quizá los conocen porque van a las casas personalmente a anunciar la salvación, y muchos les hacen caso. Viven austeramente, o por lo menos proclaman que se debe vivir austeramente, demasiado austeramente, porque no dejan ni fumar, no digamos nada tomar mate, y en eso parece que mi médico homeópata está adherido a ellos, porque es enteramente enemigo del mate. Me son simpáticos a causa de una sinceridad infantil, una gran piedad y algunos grandes aciertos exegéticos. Ellos protestan que no son protestantes, aunque ciertamente lo son, pero están en contra de todas las otras sectas, que las llaman denominaciones, también contra la Iglesia Católica y todas las otras religiones en general. La única religión verdadera son ellos, que han existido desde el principio del mundo, pues Adán, Noé, Enoc, Elías, etc., eran de su credo, es decir, eran testigos de Jehová. Y ahora son mucho más que la religión verdadera, porque son los 144.000 varones vírgenes que en el cielo siguen al Cordero doquiera va, la visión 12. Son la mujer águila, la visión 10. Son los que van a resucitar primero en el milenio, la visión 18. Y en suma, son la Jerusalén celestial. Según ellos, en 1914 se acabó el tiempo de las naciones, es decir, eso que dice San Lucas, que Jerusalén sería pisoteada por los extranjeros hasta que llegue el tiempo del juicio de las naciones. Ellos dicen que el tiempo del juicio de las naciones se acabó en 1914 y que en 1914 comienza una nueva era en el mundo. El tiempo de las naciones duró 2320 años desde la caída de Babilonia. En 1919 cayó la Gran Ramera, o sea, la ciudad capitalista. No sé cómo lo sacan eso, de dónde lo sacan. Y en 1975 va a suceder algún gran zafarrancho, que no sabemos lo que va a ser. Y el año 2000 viene la resurrección primera. No la voy a ver, entonces yo, a no ser desde el cielo, espero. El anticristo, no se lo imaginan ustedes quién es. El anticristo es la Sociedad de las Naciones. Las Naciones Unidas, la ONU, y la séptima cabeza del dragón, de donde sale el anticristo, sale un cuerno pequeño que después se hace grande, dice Daniel, y se convierte en el anticristo. Es el séptimo imperio anticristiano y el mayor de todos, o sea, Inglaterra y Estados Unidos, o sea, el imperio dual de la raza anglosajona, pues las 7 cabezas del infernal dragón han sido Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Macedonia, Roma y el imperio dual anglosajón que emerge en 1763. Todas las sectas protestantes, según Chesterton, tienen estos dos caracteres comunes: anticlericalismo y ultranacionalismo, o sea, anticatolicismo o antisacerdotalismo, y patrioterismo, o sea, iglesias nacionales. Pero estos, aunque abundan en la primera nota, o sea, anticatolicismo, porque abominan de todos los clérigos, católicos o no son iglesia nacional como los anglicanos, ni son patrioteros yanquis como los metodistas. Al contrario, aborrecen a los yanquis, son cosmopolitas, y en eso se parecen a los judíos, y también en que guardan el sábado y no el domingo, y se rebautizan a los que se les adhieren con el bautismo judío de inmersión, el que usó San Juan Bautista, que también fue testigo de Jehová, por supuesto. Me he desviado a este paréntesis porque estos testigos de Jehová perciben como cumplidos los 3 signos que dije la clase pasada: la guerra,
el capitalismo y la era atómica, lo cual no impide que tergiversen el Apocalipsis, como veremos la clase próxima. El capitalismo descrito por San Juan, ya lo dije, es enteramente superior, mucho más amplio y más terrible que el pequeño capitalismo elemental, que más bien era una plutocracia despótica que existía en Roma en el tiempo de San Juan. Estábamos hablando, pues, del signo de la gran apostasía y de los pseudos profetas, y afirmé, no se puede dar esa apostasía general sin una corrupción o aflojamiento de la Iglesia Católica, y esta afirmación hace rechinar los dientes a muchos ministros del Señor, incluso jerarcas algunos, que por eso quizá no quieren se conozca o se comente el Apocalipsis, y al que lo comenta, si pueden, lo descomulgan. Hay muchos que dicen que la Iglesia Católica está hoy mejor que nunca ha estado tan bien como ahora, y que ha ido creciendo en santidad desde Jesucristo hasta nuestros días. Y otros dicen que no, que la Iglesia ha tenido una especie de gran cúspide cuando Jesucristo y los apóstoles, después ha ido decayendo hasta nuestros días. Y eso no les hace ninguna gracia a los que gobiernan la Iglesia hoy día, porque es decir que ellos son decadentes, es decir, están gobernando mal o anda mal la cosa y no se dan cuenta. Entonces se enoja muchísimo cuando contra los que dicen que la Iglesia hoy día no está mejor que en ningún tiempo. Ni está mejor ni peor que en ningún tiempo, sino que está un poco mejor y un poco peor, porque en el mundo el bien y el mal llevan paralelamente esta carrera, que va aumentando el mal y va aumentando el bien progresivamente a medida que aumente el mundo, hasta que llegue la gran lucha decisiva y se acabe, se liquide esta gran lucha secular, que empezó con la caída de los ángeles del cielo. Y de manera que eso es lo que dice el profeta Daniel, que le pregunta al ángel, ¿cuándo serán estas cosas? Hace una profecía del anticristo. Y el ángel le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Y él le dice, está cerrado eso, sellado. Que el malo se haga más malo y que el bueno se haga más bueno, que el perverso se haga más perverso, hasta que llegue el momento de la decisión. Después sigue el supersigno o signo definitivo que Cristo llama la abominación de la desolación, tomando una palabra de Daniel el profeta. Daniel designa así el sacrilegio del rey Antíoco Epifanes, que profanó el templo de Jerusalén y quiso hacerse adorar como Dios. Y San Pablo dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose Dios. Y antes de la destrucción de Jerusalén, los romanos profanaron el templo. Introdujeron las águilas romanas que eran ídolos en Judea. Los santos padres dan una cantidad de profanaciones diversas, como que una estatua de Venus que Adriano hizo poner en el templo de Jerusalén, una cantidad de profanaciones del templo, pero resulta que no tenían cuidado con la cronología, y todas esas profanaciones sucedieron después que los cristianos huyeron de Jerusalén a Pelia. Lo que pasó antes, porque la señal que les dio Jesucristo es cuando venga la abominación de la desolación, que es una palabra hebrea que en criollo podríamos decir, cuando venga la mayor porquería, entonces huyan. No hubieran podido huir si con esas otras profanaciones que vinieron después, cuando ya Jerusalén estaba cercada y no se podía huir. ¿Verdad? Que la profanación a que alude Cristo es que las águilas romanas, que eran ídolos a los cuales le hacían sacrificios todos los días los soldados romanos, entraron en el territorio de Judea y entraron en Jerusalén. Esa fue la abominación de la desolación. Cuando viereis lo abominable en el lugar donde no debe estar, como dijo Daniel profeta, entonces los que están en el campo que no vayan de Jerusalén, los que están en Jerusalén que huyan a la montaña, los que están en la azotea de su casa que no se bajen a hacer la valija, todo eso dijo Cristo. Y todavía hay otro signo que dan San Pedro y San Pablo, y está comprendido en los falsos profetas y la gran apostasía, que es la incredulidad de los hombres ante los signos. San Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, de golpe vendrá sobre ellos la ira como los dolores de la preñada,
Jesucristo dijo, como en los tiempos del diluvio, los hombres comerán, beberán, se divertirán, se casarán, y entonces inopinado vendrá sobre ellos el día del Señor. Y el primer Papa, San Pedro, en su encíclica segunda, dice textualmente, mi fin está próximo, hermanos, capítulo primero. Capítulo segundo, han venido falsos profetas en el pueblo, maestros embusteros, que han introducido sectas de perdición. Capítulo segundo. Y después en el capítulo tercero dice, esta segunda epístola os escribo, carísimos, para que recordéis las palabras de los santos profetas, porque bien es que sepáis que vendrán en los últimos días engañadores en mentira, que andan según sus concupiscencias, diciendo, ¿dónde está su promesa y su venida? Desde que murieron los antiguos, todas las cosas perseveran iguales desde el principio del mundo. Los que estos querrían ignoran que primero hubo la tierra y el agua mantenida por el verbo de Dios, y aquel mundo pereció inundado de agua. Así también los cielos de ahora y la tierra que ahora es, en el mismo verbo se mantienen, reservados para el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. No se os esconda una cosa, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No demora el Señor su promesa, como algunos creen, sino que obra con paciencia, por mor de vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Pues vendrá el día del Señor como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande ímpetu, los elementos se desintegrarán con el calor, y la tierra y todas sus obras será incendiada. Los que hoy no creen esto son los que dicen que la tierra durará exactamente hasta el año 13.960, como dice el padre jesuita Bujanda. Todavía más de 12.000 años dice que va a vivir, que va a durar, y de dónde lo saca nadie sabe. O bien los que dicen, se acabará por enfriamiento paulatino como la luna o Venus, en quién sabe cuánto tiempo, como dice Renan, o que durará todavía millones de años, como dice el padre Aló, o que no acabará nunca, sino que irá progresivamente evolucionando de bien en mejor y de mejor en óptimo, hasta convertirse en un paraíso, o simplemente convertirse en Dios mismo nada menos, como dice Teilhard de Chardin. Estos son ignorantes, dice San Pedro, o son ilusos embusteros, vendrán ilusos con mentiras. Así que he hecho hoy una clase más pesimista que un artículo de Azul y Blanco. Altro que chistes, como dice un oyente, que tengo que poner para hacerme ameno. El único chiste que hay es que sea este cura el órgano de anuncio o información de una parte importante de la revelación cristiana, que nadie predica. A las bibliotecas yanquis que me piden les envíe gratis la revista Jauja, yo les contesto, non sum missus nisi adobes queperierum domus platensis. No tengo mensaje para Nueva York, no he sido enviado sino a los que perecieron de la Cuenca del Plata y Río Grande do Sul. Pero es un mensaje de esperanza, no de crueldad. Nuestro gran Borges, en una poesía, trata de cruel, atroz y truculento a San Juan Evangelista. Y en otro lugar dice que todos quienes creen en el infierno carecen de religión. O sea, que millones y millones de hombres, los más preclaros del universo, carecen de la religión que resplandece en Borges. Pero tiene razón, por desgracia, porque las profecías parusíacas son un mensaje de esperanza para los que creen, mas para los que no creen son realmente crueles, atroces y truculentas. Los escritores sacros no son periodistas ni locutores para andar adulando y lambeteando a la gente. Borges está acostumbrado a que lo lamban por todas partes.
pero Dios no lambe a nadie. En mi tierra dicen lamber y no lamer, y es mucho más latino que lamer, porque en latín es lambere, lamber. Dios profiere promesas dulcísimas y terribles amenazas en el presupuesto de que el hombre elige, de que yo elijo mi suerte definitiva. Al despedirse de la humanidad, no definitivamente, al irse al cielo, dijo Jesucristo, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Cuando veis el horizonte turbio y las nubes sanguinolentas, decís, mañana tormenta. Miopes, sabéis conocer los signos del clima y no conocéis los signos del reino. Cuando veis retoñar la higuera y sus hojitas verdes, decís, ya viene la primavera. Pues bien, cuando veáis que estas cosas comienzan a acontecer, levantad las cabezas, porque está cerca la salvación, está cerca vuestra primavera eterna. Bueno, nada más.